Senador Santiago Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. No sabe lo que me alegra volverlo a escuchar. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para los oyentes. Muchísimas gracias, senador. Senador, ¿cómo ve usted la situación de orden público en el país? Atentados por aquí, atentados por allá, en norte de Santander, en Cesar, Arauca, quema de vehículos de la ONU en el Guaviare. ¿Cómo ve usted esta situación? No, absolutamente preocupante. Yo creo que a todos los colombianos nos preocupa lo que está pasando en materia de orden público, la guerra que se ha gestado y que se ha anunciado hace poco entre las FARC y el ELN en el sur del país, y obviamente el fortalecimiento de estas estructuras criminales basada en la economía del narcotráfico. Tenemos todavía unas producciones absolutamente desorbitantes, con un dólar a 4.000 que está aumentando los ingresos de estas organizaciones narcoterroristas, que obviamente los tiene pues con mucho dinero, muy envalentonados y creciendo, y evidentemente también, y más grave aún, pues la protección que se les da en Venezuela. Ustedes lo mencionaban ahora, vienen y tiran la piedra aquí y hacen el daño. Lamentablemente el terrorismo es muy fácil de ejercer, porque pues solo se necesita cobardía y oportunidad, y obviamente pues el régimen venezolano, que además ya se ha denunciado ayer, es desde donde se gestó todo este ataque masivo terrorista en el territorio nacional, preocupa sobremanera. Obviamente la fuerza pública tiene que reactivar, porque lamentablemente Juan Manuel Santos nos había dejado casi que desmontado nuestro aparato de inteligencia, y hacer todo lo posible y utilizar todas las capacidades de la fuerza pública para contrarrestar estos ataques de las disidencias de la FARC y el ELN. Senador, hasta hace un par de años le escuchábamos al que fuera comisionado de paz, al señor Miguel Ceballos, decir en distintas audiencias en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Segunda, que iban a lograr la paz con el ELN. De cierta manera, no ha habido permisividad por parte del gobierno de exigirle al ELN pues cesar los ataques, pero además enfrentarlos, confrontarlos, hacer una estrategia ofensiva y no haber permitido esos coqueteos de posibles conversaciones con el ELN, porque recuerde usted que inclusive se ordenó la libertad de 2 sujetos de estos que servirían como garantes para unas posibles conversaciones. ¿Esto lo que hizo no fue darles más oxígeno para hoy tener este problema de orden público que nos propone esa guerrilla? No, lo que les ha dado oxígeno es el narcotráfico y las mismas disidencias de las FARC. El gobierno, además, recordemos, ha dado duros golpes al ELN, como la dada de baja de Pablito y otros de los comandantes y jefes que han estado en el territorio nacional, que hacen parte de estas estructuras criminales del ELN. Lo que sí preocupa mucho, que el gobierno, digamos, al principio hizo un esfuerzo en ese sentido, pero de alguna forma o cesó o no la conocemos, es sobre la extradición de los cabecillas del ELN que están en Cuba, que se denunció que están protegidos por el régimen de los Castro y que evidentemente pues siguen delinquiendo desde el exterior. Estas conversaciones no han avanzado precisamente porque no se cumplieron los requisitos que además ha planteado el Centro Democrático, y es la entrega de los menores, la entrega de las armas, la cesación de toda actividad criminal, y la concentración para poder hacer un proceso que le dé garantías a los colombianos. Además lo dijo ahora el presidente Duque con este viaje que se frustró al exterior, y es que nunca se encontró, obviamente, por parte del ELN verdadera voluntad de paz, y por lo tanto pues ese intento que es legítimo y que lo hacen todos los gobiernos, pues no dio sus frutos. Pero sin embargo yo sí tengo que reconocer que la fuerza pública ha hecho un esfuerzo importante y ha dado de baja a bandidos como el que mencionaba, a otros de las disidencias de las FARC, que son golpes muy importantes a las estructuras de estas organizaciones criminales. A propósito, se está tratando de verificar la muerte de Antonio Medina. ¿Usted tiene alguna noticia sobre el particular? No, señor, no, señor. Tengo las noticias que han dado pues públicamente. Sin embargo, creería y no tendría por qué dudar que no es cierto. Incluso revisando lo que pasó con Romaña, con el Paisa, con el mismo Santrich en territorio venezolano, no está clara, digamos, el origen de esos enfrentamientos en territorio venezolano que ha venido dando de baja a varios miembros de las disidencias de las FARC, si es un problema entre lucha de carteles, si es un problema interno entre las mismas disidencias, o si hay algún tipo de operativo
de otra característica que pueda estar dando de baja estos bandidos. Ellos se están escondiendo en Venezuela de las autoridades colombianas, pero allá tienen un problema entre bandidos y carteles que seguramente estará cobrando la vida de estos criminales y que pues obviamente también preocupa mucho porque pues genera una situación de frontera delicada, unos temas de desplazamiento complejo y pues el recrudecimiento de la violencia en el territorio nacional. Senador, ¿esto no será una estrategia de los terroristas del ELN, acompañados obviamente por los de las FARC, porque vienen siendo la misma cosa, para presionar la llegada de un gobierno que nuevamente dialogue con ellos y probablemente o les dé más curules o les dé por lo menos, les garantice la impunidad que ellos necesitan? Sí, pues son bandidos y nada se puede descartar, puede ser esa la estrategia. Yo creo que si ese es el caso, el llamado a los colombianos, como cuando ganó el expresidente Uribe, es que no nos dejemos presionar por los violentos y que al contrario, yo creo que todo esto pues debe merecer de la ciudadanía una respuesta de exigir el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía, el fortalecimiento de las entidades de seguridad y de inteligencia del Estado y la exigencia a todos los candidatos de implementar políticas efectivas de lucha contra las drogas y obviamente también de lucha contra estas organizaciones narcoterroristas que tanto daño le hacen al país. Yo creo, si esa es la estrategia, creo que se equivocan, porque creo que por el contrario lo que hacen es convencer cada vez más a los ciudadanos de que es necesario que todos los candidatos de alguna forma defiendan dentro de su programa de gobierno pues la seguridad como un valor democrático, no como un valor de guerra como han intentado decir algunos, y que exija obviamente la protección de los ciudadanos en medio de esta guerra de narcotraficantes. Senador Santiago Valencia, las últimas horas han sido trágicas. Mire usted que en un solo sitio tuvimos 18 heridos y un muerto. La campaña de despedida de Duque la llaman, de manera que pues nos pueden estar convenciendo de la necesidad de enfrentarlos, pero nos están pegando durísimo. En Acarí 4 muertos, en Santo Domingo Acarí. Esto es continuo. Doctor Fernando, no le alcancé a escuchar la última parte, me disculpa. Que esto es continuo, esto no para. Sí, lamentablemente sí, repito, esto tiene obviamente una estrategia desde Venezuela que intenta desestabilizar, ha sido denunciado ayer, todos estos ataques terroristas vienen desde allá, no solamente, repito, pues por ellos que se esconden en el territorio venezolano, sino además seguramente patrocinados por el régimen venezolano y efectivamente pues esto es una forma de ejercer presión vecinas las elecciones que se aproximan y tristemente y seguramente pues esto va a seguir porque efectivamente ellos tratan de generar zozobra y miedo a través de estas acciones, tiran la piedra, esconden la mano, se esconden en Venezuela y van a seguir. Por eso los colombianos no nos podemos dejar amedrentar, tenemos que entender que esto hace parte de una estrategia internacional para tratar, digamos, a través del miedo de consolidar la izquierda. Además, una campaña también, y se denunciaba ayer por parte del expresidente Santos y otros de los expresidentes como Gaviria y otros, para decir que la política pública contra las drogas fracasó y promover de alguna forma la legalización. Yo creo que eso también está detrás y es un tema que va de la mano de todo esto que está pasando en el territorio. Es por eso que el mensaje tiene que ser claro a la ciudadanía, es no dejarnos amedrentar, no dejarnos presionar, no solamente por los violentos en territorio nacional, por el régimen de Maduro y por quienes están a favor de la legalización de la droga, sino por el contrario tomar una postura firme en contra del narcotráfico y de estas estructuras criminales que lo que quieren es asustarnos, amedrentarnos y que evidentemente pues esto tiene seguramente una relación directa con las elecciones, no solamente de marzo, sino también de mitad de año presidenciales. Usted lo ha dicho y con toda la razón, de que el narcotráfico es el combustible que alimenta esta guerra, pero uno ve que las autoridades judiciales en lugar de combatir el narcotráfico lo defienden. Ahí está la Corte Constitucional, a través de acciones de tutela, manteniendo vivo el narcotráfico y prohibiendo la fumigación con glifosato, que es la única manera de combatir eficazmente la cantidad de sembradíos que hay en el país
de esta maldita planta. Sí, absolutamente inaceptable, doctor Fernando, y así lo hemos denunciado. Entre otras cosas porque la Corte se está basando en un supuesto que no tiene prueba científica y es sobre el supuesto daño que puede causar el glifosato. No hay pruebas concluyentes desde el punto de vista científico que así lo determinen. Es tanto así que, y lo hemos dicho en varias oportunidades, el glifosato se utiliza en cantidades industriales en Colombia y sobre cultivos de consumo humano, de manera que para la Corte y para las autoridades ambientales está permitido para cultivos como el del arroz o el del algodón o el de la caña u otros, pero no puede ser utilizado para la aspersión, para acabar con este cultivo maldito de la hoja de coca. Todo esto hace parte de lo que se gestó en La Habana, también lo hemos dicho, allá se negoció la suspensión de la aspersión con glifosato, tristemente lo dejaron desde el punto de vista jurídico muy amarrado, por decirlo de alguna forma coloquial, y tristemente uno ve cómo la Corte pues al final desconoce los efectos terribles, además en derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos, por el aumento del cultivo y el tráfico de drogas, y al final termina casi que con argumentos muy difíciles de entender, de consultas previas y de otros temas, pues no permitiendo que se pueda combatir. De manera que por un lado exigen el control del narcotráfico, pero por el otro lado amarran las herramientas, los brazos del Estado para que no se pueda combatir. Y esto también hace parte de esa estrategia que se montó. Recordemos que quien desmontó la política de lucha contra las drogas fue Juan Manuel Santos, el expresidente Uribe asperjando con glifosato, sustituyendo cultivos, y utilizando la fuerza pública, es decir, política social, pero también la mano dura del Estado, había permitido que bajáramos a 49.000 hectáreas, cifras históricas de reducción de cultivo de coca, y hoy hemos reducido algo, pero estaremos en 170.000, 180.000 hectáreas, después de que Santos nos dejó alrededor de las 200.000. Pero es cierto que si nosotros no utilizamos la aspersión aérea con glifosato, pues va a ser muy difícil controlar este fenómeno, porque evidentemente pues estas estructuras criminales protegen los cultivos y no van a dejar fácilmente que el Estado pueda combatirlos. Y además pues llevar a nuestros soldados y policías a erradicaciones manuales pues es muy difícil, es muy costoso, es muy lento, y además pues pone en grave riesgo la vida de estos erradicadores, que evidentemente pues quedarían en la boca del lobo eventualmente frente a una posible ataque o mina personal o otro de estos temas que utilizan estos cobardes para atentar contra la fuerza pública. De manera que sí es muy triste esto, doctor Fernando, y que además lo amarren desde la Corte Constitucional es más triste y genera preocupación, y por eso es muy importante que los colombianos, además de la presidencia, se fijen qué Congreso van a elegir, porque el Congreso, entre otras funciones, tiene la elección de magistrados de la Corte Constitucional, y hay que revisar con lupa pues quiénes son quienes se postulan y serán elegidos para estos cargos, para que apliquen la ley, pero sobre todo para que le den preponderancia real a los derechos de los colombianos por encima de intereses políticos o quién sabe qué otro tipo de intereses. Senador, desde su bancada ha habido voces que le exigen al gobierno romper relaciones con La Habana, luego de que La Habana durante estos 3 años, inclusive después del ataque terrorista a la Escuela General Santander en Bogotá, que dejó como saldo el asesinato de 22 cadetes, se solicitara la extradición del COSE, del Comando Central del ELN, que sigue en Cuba sin que sean enviados para que respondan ante la justicia. ¿Usted es amigo de la idea de romper relaciones con Cuba en caso de que Cuba no quiera entregar a estos terroristas, como le asiste el deber de hacerlo porque pues tenemos una relación binacional? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Obviamente soy respetuoso, esto es una función del presidente de la República y solo él es quien dirige las relaciones internacionales, eso está absolutamente claro, pero en mi opinión como congresista y como ciudadano, así como se rompieron relaciones con Venezuela, no se puede mantener relaciones con otro régimen dictatorial que de alguna forma está auspiciando a los enemigos de Colombia para que sigan atentando contra nuestra democracia y nuestra estabilidad. Precisamente pues ellos fueron los supuestos garantes de un acuerdo que evidentemente estaba torcido en favor de las FARC, y además hoy pues ocultan en su territorio a criminales peligrosísimos que siguen atentando desde estos territorios contra Colombia. De manera que yo creo que sí se deben cerrar las relaciones, pero además la comunidad internacional tiene la obligación de solidarizarse con Colombia y de rechazar unánimemente
pues todos estos ataques que se gestan desde territorios extranjeros con la complicidad de estos regímenes dictatoriales. De manera que yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que esta sería una medida que habría que tomarse y ojalá fuera lo más pronto posible. ¿No le llamó a usted la atención, senador, que en el debate que tuvieron los 10 candidatos a la presidencia de la República no se mencionara para nada la cuestión internacional? La cuestión internacional es gravísima para Colombia. Nos están amenazando desde Rusia, desde Irán, con hacer unos montajes aquí en el vecindario, montajes para bombardear a los Estados Unidos. Y obviamente los primeros que estamos en peligro somos los colombianos. Y se hace un debate sobre esta naturaleza y no dicen una sola palabra sobre el particular. ¿No le llamó la atención? Pero mucho, porque además buena parte de los que están allí ponían el grito en el cielo diciendo que no podíamos tener tropas norteamericanas en nuestro suelo y que el hecho de poner bases norteamericanas en Colombia era una violación flagrante de la Constitución, y además desde Venezuela y desde otros puntos criticaron esa supuesta presencia de soldados norteamericanos, y hoy pues básicamente usted lo ha dicho, ya parece que hay tropas rusas en Venezuela, también en Nicaragua, hay algún posicionamiento geoestratégico mundial. De alguna forma la crisis de Ucrania y otros temas pues hacen que el conflicto eventualmente pueda irse trasladando a América Latina, que es el patio de los Estados Unidos, una zona que también siento, y lo digo con respeto a Estados Unidos, ha venido abandonando, incluso pues ha permitido hasta cierta forma que pase lo que está pasando con esta izquierda internacional tan bien organizada, y que hoy tiene como un posible escenario de animadversión o de crecimiento de este conflicto entre Estados Unidos y Rusia, la posibilidad de traerlo a América Latina, además con injerencia no solo de esto, sino de estados islámicos y otros que están patrocinando el tema de Venezuela, y que no solamente le están dando fondos, comprándole petróleo y dándole recursos a este régimen dictatorial, sino que además están arreglando, mejorando su capacidad armamentística y ahora poniendo tropas en territorio venezolano. Esto es sumamente grave, y no es solamente sorprendente que de eso no se hable aquí en los debates presidenciales, sino que además es absolutamente sorprendente el silencio internacional frente a una situación de esto. Silencio internacional que no se vio, repito, cuando supuestamente tropas norteamericanas venían a estar en Colombia. Eso demuestra que hay un sesgo de complicidad en estos movimientos internacionales, y que evidentemente pues esto corresponde a todos los movimientos geopolíticos que ponen en riesgo la estabilidad de todo el continente, y que evidentemente ponen a América Latina y a Colombia particularmente, que ha sido un muro de contención contra estas políticas, pues en el ojo del huracán. Es muy preocupante lo que está pasando, hace parte de todo un movimiento mundial en este sentido, y yo creo que hay que pararle bolas sin ninguna duda a esta situación, y también exigir a la comunidad internacional que se manifieste al respecto. Nosotros damos el ejemplo. Hacemos un debate con los candidatos a la presidencia de la República y ni por asomo, ni por vecindad tratan el tema internacional y las graves incidencias que puede tener para Colombia. Senador Santiago Valencia, por el Centro Democrático, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Repito, me alegra mucho volverlo a escuchar. Que Dios lo bendiga a usted, a todos sus oyentes, y aquí seguimos en pie de lucha a pesar de todas las dificultades.